Hola estudiantes de 11, ¿cómo han estado? Espero que estén muy bien. ¿No se dan cuenta las cosas raras que están pasando en el mundo? Extrañamente estamos viviendo quizás el año más raro, interesante, históricamente diferente, que está a punto de cambiar los paradigmas. Apareció esta pandemia, un nuevo orden mundial se está estableciendo. Anonymous salió y sacó documentos, información, las protestas en Estados Unidos, y todo se está dando. Es emocionante, para mí es emocionante como maestra, como adoradora de la historia y como profesora de filosofía, ver y ser testigo de uno de los siglos o una de las épocas más raras, extrañas y interesantes que se nos ha presentado. A ustedes deben sentirse afortunados. ¿Por qué? Porque esta es una época de cambios. Estamos en el año del cambio mundial. Hace 2500 años, en un gran país y en una gran civilización, algo parecido ocurrió. Y aparece Sócrates en la vida de la historia de la civilización humana como el hacedor del cambio fundamental en la civilización. Ya habíamos hablado suficiente sobre Sócrates, sobre el cambio, sobre la conciencia, sobre la razón, sobre cómo este hombre, a partir de la mayéutica, de la dialéctica y de la retórica y del uso del lenguaje para la discusión, había cambiado la historia fundamental de Atenas, de Grecia y del mundo que le siguió. Sócrates cambia el planeta cuando entiende y comprende que a partir de la razón y de la conciencia se nos da la oportunidad de ser ciudadanos políticos, ciudadanos filosóficos y ciudadanos racionales, que somos los dueños de nuestro propio destino y que a la vez de ser dueños de nuestro propio destino, también somos los dueños de cambiarlo. ¿Cómo se cambia ese destino? ¿Cómo se cambia el destino de una civilización? ¿Cómo se cambia el destino de toda una era? Sócrates nos da la respuesta. Con ese conócete a ti mismo nos dice que es la oportunidad de nosotros desechar absolutamente todos los prejuicios, todas las culturas y todo lo que se nos ha enseñado como verdad y plantear nuestra propia verdad, pero una verdad nacida de una conciencia y de una razón. Recuerden muy bien que Sócrates muere por ello, muere por esa verdad y muere defendiendo esa verdad, la verdad de la razón, la verdad de las cosas, la verdad de la ciencia, y cómo el hombre, a través de su intelecto, de su capacidad de razón y de su capacidad de visión del mundo, es capaz de entender cómo funcionan los entresijos del poder, los entresijos de una cultura y los entresijos de una ética. Hablamos de cómo, al igual que ese cuento que yo les enseñé, el traje nuevo del emperador, ese niño que se presenta ante ese rey y le dice que está desnudo, es ese Sócrates que le enseña al poder, que está cimentado sobre hilos invisibles. Esos hilos invisibles son aquellos que nos fundamentan o que fundamentaban a una Grecia antigua y que también son los que fundamentan al mundo de hoy en día. Para todos es más ético, para todos es más cómodo vivir sin pensar, sin razonar, sin hacer el trabajo de la discusión, sin hacer el trabajo intelectual, y nos quedamos con lo que se nos enseñó, con lo que nos enseñó una cultura, unos prejuicios, una religión, una civilización y un lenguaje y una tradición. Como les dije al principio, estamos a puertas de un cambio histórico fundamental. Estamos en este momento despertando. 2500 años después, si Sócrates estuviera en este momento de la historia, entendería cómo finalmente el hombre está entendiendo cómo son las tramas del poder, cómo son las tramas de la cultura y cómo hay como unas fuerzas oscuras que no permiten al hombre avanzar. Es más, que quieren que se mantenga viviendo en ese mundo del prejuicio, en ese mundo de la sinrazón, en ese mundo donde la ignorancia es la que lleva y la que comandan los gobiernos y la cultura. Recuerden muy bien que él nos decía que la ignorancia o que el mal nacía de la ignorancia. La civilización humana se ha cimentado sobre esa propia ignorancia.
esa ignorancia que habla de cómo los hombres se aperezan al pensar, cómo los hombres se aperezan al buscar, cómo los hombres se aperezan en el mismo hecho de buscar. Hacen la pregunta, pero no tienen el valor y el coraje de enfrentarse a ella y de pelear por ella. Hoy en día estamos viendo que hay un nuevo movimiento de juventudes que están entendiendo ese mundo socrático, el mundo de la verdad, el mundo de la razón, el mundo de la conciencia, quiénes somos, hacia dónde vamos, cómo actuamos. ¿Será que lo que yo sé, lo que yo entiendo, lo que me han enseñado es verdad? ¿Hasta qué punto esas cosas que yo sé, entiendo, comprendo y que me han enseñado están equivocadas? Y están equivocadas porque no están sustentadas sobre la razón. Cuando nos enfrentamos a Sócrates, nos enfrentamos a este mundo o a este hombre, a este anciano raro, excéntrico, sin nariz, que él solito con el discurso entiende que básicamente va a derrumbar toda una civilización, la civilización griega, la civilización ática, la civilización de Atenas, donde está apenas naciendo el concepto de la educación. Y habíamos hablado de esos sofistas que eran los maestros que enseñaban a la discusión y la argumentación. Sócrates no quiere a los sofistas porque él dice que esa argumentación y esa discusión que plantean los sofistas es la discusión de lo relativo, de mañana sí o mañana no, de que mañana creo en una cosa y quizás mañana creo en otra cosa. Para Sócrates así no se hace una cultura, porque una cultura se debe cimentar sobre una sola verdad, pero la verdad sacada a piedra de la montaña. Entonces, años después, esta discusión sobre Sócrates y una sola verdad va a ser derrumbada por otros filósofos, sobre todo por los filósofos del siglo XX, donde dicen que cada individuo tiene una verdad y que cada cultura tiene una razón de ser, una especie de libertad de pensamiento, de relativismo moral. Pero para Sócrates ese relativismo moral no puede ser posible, porque no se puede fundamentar toda una civilización con 8.000 millones de pensamientos diferentes. Pero esos 8.000 millones de pensamientos diferentes que hoy están en el mundo están llegando a una sola conciencia, la conciencia de cómo unas élites oscuras, unas élites que nos quieren mantener en el prejuicio y en la ignorancia son los que nos están manejando. ¿Quiénes nos gobiernan? ¿Quiénes son? ¿Cómo nos gobiernan? ¿Cómo nos mandan? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la ética? ¿Qué es el alma? Es esto lo que nos plantea Sócrates durante todos sus 20 años de trabajo. Al final, estas verdades que van a contaminar, entre comillas, a los jóvenes serán los que los lleven a la muerte. Una muerte que para muchos va a ser el comienzo de la civilización real de nosotros los hombres occidentales. Una conciencia, una ida hacia los cimientos de la ciencia y del lenguaje. Durante 2500 años se ha estudiado Sócrates, después llegó Platón y Platón va a retomar toda la sabiduría de su maestro y la va a convertir en estas verdades de este mundo donde solo lo que nosotros somos capaces de pensar desde la razón es lo único que vale. Y habíamos dicho que Platón nos enseñaba a ir hacia allá, como lo que se nos presenta frente a los sentidos, frente a los ojos, frente a la vista, frente a lo que nosotros llamamos lo sensorial, puede engañarnos, pero hay una verdad que es determinante para todos. Después sabremos que esta verdad es para Platón, serán las verdades de la matemática, que son verdades solo desde el intelecto. Aristóteles llegará después y discutirá con su maestro porque dirá que no, que las cosas que nosotros vemos y percibimos también tienen una verdad.
la verdad de los sentidos. Para usted llegar a una verdad hay que llegar por la verdad de los sentidos, decía Aristóteles, pero Platón va a discutir con eso. Por supuesto, Platón es primero que Aristóteles y Platón muere cuando su estudiante Aristóteles es prácticamente muy joven, pero la pelea entre Platón y Aristóteles va a ser una pelea que va a llevar 2500 años. Los platónicos son los que creen que el alma es el comienzo de la vida o el comienzo de toda la ciencia, y los aristotélicos, que son los científicos o los materialistas, dirán que no, que es el cerebro el que nos da la capacidad de ir hacia esas verdades del alma. ¿Recuerdan la primera pregunta que les hice cuando estábamos en clase? Dice que pienso porque tengo alma o pienso porque tengo cerebro. Aquí nos vamos a enfrentar a estas dos cosas. En la tarea que yo les puse a todos, hablamos sobre Sócrates, que me parece que es una redundancia porque creo que todos lo han entendido. Después irán a lo de la ética, y la ética hablará de lo relativo. ¿Para qué entonces les hice estudiar el Joker de Batman? Porque el Joker es la pelea contra Sócrates y contra Platón y a favor de los sofistas. El Joker enseña desde su filosofía que todo es relativo y que somos hijos del caos. Mañana pensamos una cosa y al otro día pensamos otra. Hoy nos gusta el café y mañana nos gusta el chocolate. Hoy nos gusta ver televisión, mañana nos gusta escuchar radio. Entonces, esta ética en que somos buenos hoy y malos mañana es una ética relativa. ¿Qué es la ética? La capacidad del hombre de comportarse frente a una sociedad como la sociedad se lo indica. Para esa ética, que es una farsa, hablamos de lo transitorio. El mundo transitorio. Hoy pensamos una cosa y mañana pensamos otra. La omnipresencia del marketing, la difusión del individualismo egoísta, el ethos imperante, tienden a ver y a creer que todo es una farsa y que lo que nos enseñaron sobre lo bueno, sobre lo bondadoso y sobre lo virtuoso puede pender de un hilo, el hilo del dinero, el hilo de la sexualidad, el hilo de la imagen. Entonces entendemos la ética como una farsa. Por eso el Joker es un personaje tan interesante filosóficamente, porque nos dice que básicamente lo que nosotros creemos como bueno y verdadero, mañana puede no serlo. Y es acá donde nos enfrentamos con el concepto de ética comunitaria, ética individual. La ética comunitaria tiene que ver con toda una comunidad, con lo que esa comunidad los une, pero a la vez esa comunidad está llena de individuos con diferentes maneras de pensar. Y hay dos éticas que se enfrentan ahí. Entonces hay que pensar bien eso. Ahora, en el último tema del humor contra el poder, nos enfrentamos a una de las cosas más interesantes, y ojalá hubiéramos podido tener una clase para que muchos de ustedes que tienen tan buen sentido del humor entiendan que el que ríe frente al poder es el que siempre gana. Por eso el poder no les gusta, que haya libertad de la risa, y que el humor es capaz de dañar los estigmas del miedo. Cuando usted ríe frente al que lo hace prisionero, ese hombre que lo hace prisionero es un débil, porque él no puede gobernar desde el miedo. ¿Se acuerdan de 1984? Todo era miedo y temor. Quien era capaz de amar, quien era capaz de tener una sexualidad libre y quien era capaz de reír, era capaz de ir contra el poder y contra la tiranía. Aristóteles tiene un libro muy interesante que es uno de los grandes mitos de la historia sobre la risa. Y en ese libro nos dice que quien es capaz de reír, de hacer humor, de hacer conciencia, gobierna. ¿Recuerdan el caso muy famoso de nuestros humoristas muertos, de Jaime Garzón? Jaime Garzón, con el humor, fue capaz de eliminar el poder y por eso murió. Por eso, estas tareas son la introducción a Platón y Aristóteles. Nos vemos, chicos. Muchas gracias por esta pequeña escucha.